Bendiciones, amén. De la cámara, ¿no? Bueno, vamos a darle gracias al Señor y vamos a, antes de comenzar, amén, la palabra, hacer una pequeña oración, amén. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que has permitido, Señor, que podamos estar aquí, Señor. Te doy gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana, aún de cada niño, Señor, que está aquí presente, aún de los hermanos que están detrás, Señor, de la cámara, aún esas personas que puedan estarnos escuchando, Señor, Padre, que no sea mi carne la que hable esta noche, Señor, sino tu Espíritu Santo de Dios a través de tu palabra, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a abrir, mis hermanos, el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 12. Amén. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice así: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Amén. Solo ese versículo, mis hermanos. Y el tema de hoy se titula vuélveme el gozo. Amén. Diga usted ahí sentado: Señor, vuélveme el gozo. Vuélveme el gozo. Vuélveme el gozo. Amén. Amén. Este es un salmo de confesión, pues expresa la preocupación y deseo de un pecador. Amén. Arrepentido, o sea, el propio rey David. El rey David compuso este salmo después, como muchos conocen la historia, viniera el profeta Natán a decirle de su pecado. Amén. Él tomó por mujer a Betsabé, una mujer que ya tenía marido, y no solo eso, sino que también mandó al marido al frente de la batalla. Amén. Mandó al marido a que fuera herido y que muera, ¿no? A que lo hirieran y que muera. Pues esto, mis hermanos, pues era un pecado, amén. Él cometió pecado. Y este hombre de igual quería reconciliarse con Dios, quería abrir su corazón, amén, arrepentido, amén. Un hombre que abre su corazón después de su encuentro con el fracaso. Y también nosotros estamos identificados, amén, con este salmo, porque de una u otra manera nosotros también fracasamos. Amén. Nosotros también fracasamos. David era un rey, era un líder políticamente, espiritualmente y también musicalmente. Amén. Es un salmo, como os digo, que nos podemos identificar, pero David dice que había conocido el gozo de la salvación. Amén. Pero, ¿qué significa gozo? Dice que el gozo es aquella profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones de quienes deciden seguir a Cristo. Amén. Las personas que no son cristianas no hablan casi de gozo. Amén. Las compañeras o las amistades nos dicen qué contenta, qué feliz, qué alegre, ¿no? Pero que tú digas, hoy me siento gozosa, es una palabra cristiana, ¿no? Te miran como un poco rara, ¿no? ¿Qué dice esta, no? Porque es una palabra espiritual. Es el segundo fruto del Espíritu Santo. Miren, dice amor, gozo. Amén. Los frutos del Espíritu, el segundo. Amén. Amén. Amor, gozo. El gozo de la salvación. Hay algunos versículos en los cuales podemos ver, amén, este gozo, que el rey David, el Espíritu Santo, él tenía ese gran gozo. Y dice así, en el Salmo 21:1. Dice así este salmo, amén. Dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación como se goza, amén. Él se gozaba al principio, amén, en el gozo de su salvación. El Salmo 23:5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Amén, qué precioso. Hemos comenzado ungiendo las cabezas, ¿no?, de mis hermanas con aceite. Y dice, y mi copa está rebosando. Amén, mi copa está rebosando. Amén, eso decía el rey David. Y en el Salmo 34:1 dice,
Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza está de continuo en mi boca. Son preciosos salmos, ¿no? Que confirmaban el gozo de Jehová en la vida de David. El gozo del cristiano es un gozo permanente, no transitorio. Dice Juan 16:22. También vosotros ahora tenéis tristeza. Amén. Dice, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Amén. El gozo del cristiano también se siente aún en las dificultades. A veces decimos que estamos pasando por duras pruebas, ¿no? Estamos pasando por duras pruebas, pero aún en las dificultades se siente. Dice Hechos 5:41. Dice así: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Amén. Pero hay buenas razones para sentir este gozo. Amén. Buenas razones, buenos motivos. Dice que este gozo es el gozo del perdón, es el gozo de estar en la presencia de Dios, es el gozo de tener paz. Amén. Es el gozo, la seguridad de ser hijo, de ser hija de Dios. Es ese gozo también que nos da de servir a Cristo, el gozo de venir a la congregación. Amén. Ese es un gozo. Amén. Y por todas las bendiciones, amén, que Dios nos ha dado, que hemos recibido de Él. Amén. Debemos de estar gozosos, hermanos. Debemos de estar gozosos. Este gozo está disponible para todos nosotros a través del Evangelio. Amén. Este gozo está disponible. David había perdido el gozo de la salvación. ¿Cómo nos ponemos cuando perdemos la cartera? ¿Cómo nos ponemos cuando perdemos el móvil? Se nos va la vida, ¿no? Oh, nos perdemos el móvil, se nos va la vida. Hay una compañera el otro día que salió corriendo a la taquilla por todas partes y no encontró el móvil. Amén, se le cayó del bolso. Pero vamos, lo mal que se sentía, ¿no? Se nos va la vida. Pues este hombre, David, había perdido algo mucho más valioso y era el gozo, ¿no? El gozo de la salvación. Y dice a Dios, vuélveme. Indica que en ese momento él no tenía el gozo. Amén, vuélveme. Amén, pero David no es el único que ha perdido el gozo, creo. Amén. Muchos cristianos también hemos perdido el gozo. Amén. Hemos perdido el gozo. Cuando un creyente no tiene el gozo de la salvación, hermanos, no se deleita en las cosas de Dios. Amén. No puede alabar. Amén. No tiene el gozo. Amén. No tiene el gozo de las cosas espirituales. Muchos que una vez estuvieron gozosos y alegres, ahora están llenos, amén, de aflicciones, de tristezas. Muchos que estuvieron llenos de bendiciones hoy están angustiados por problemas, amén, por dificultades de la vida. Muchos que una vez cantaban gozosos y alegres, amén, están llenos de amargura. No tienen el gozo, amén. Es muy triste decir que el caso del rey David se repite en la iglesia de Cristo, amén. Las circunstancias actuales, el temor, las pandemias, las enfermedades, es duro sentir gozo, amén, cuando tu hijo está malo, cuando tu hermana en la fe o en la sangre está malo, cuando tu esposo, cuando tu padre, tu madre, amén, está pasando por una dura prueba. Es difícil de tener gozo, amén. Es difícil, no es fácil, ¿no? Pero muchos creyentes que ayer tenían un gozo contagiante, de esos que contagiaban en la manera de adorar, en la manera de alabar, esos creyentes que predicaban, ¿no?, con ese gozo, pues hoy están apagados. Amén. Están apagados. La iglesia se está apagando. Amén. Cuando en esta pandemia lo que debemos de hacer es tener más gozo. Amén, tener más gozo en una circunstancia, tener esa confianza del Dios de nuestra salvación. Amén. El pecado había robado el gozo del rey David. Su aventura amorosa con Betsabé, la canción había desaparecido. Amén. Muchos pueden recordar ese día, ese gran día, amén, de ese gozo que tuvo en la salvación. ¿Lo recuerda usted ahora? Desde hace algunas semanas con las mujeres, en el culto de mujeres, hemos estado recordando
el gozo de la salvación cuando aceptamos al Señor, amén. Y eran muchos testimonios. Cuando yo escuchaba los testimonios, me quebrantaba mi corazón de ver el amor y la misericordia de Dios en la vida de nosotras, amén. Que aún a pesar de todo, escuchar ese testimonio, ¿no?, bello, hermoso, quebrantaba mi corazón de ver lo bueno que es Dios con nosotros, amén. Y que nos siga ayudando y manteniendo el gozo de ese primer día y de cómo Dios ha ido trabajando con ese gozo de la salvación en cada una de nosotras, amén. Le doy gracias a Dios. Es bello recordar ese gozo. David anhelaba el gozo de la salvación, le fuese restaurado. Vuélveme, decía, vuélveme, era parte de su oración diaria para recuperar lo que él había perdido. David pide que le sea devuelto el gozo, pero ¿cuál es el camino del regreso? El camino del recuerdo, el camino de la fe, el camino de la confesión, el camino de creer, amén, en el Dios de su salvación. ¿Anhela usted ese gozo, hermanos? ¿Anhela usted ese gozo nuevamente? Permítame decirle que usted puede obtenerlo hoy. Amén. Usted lo puede obtener, ese gran gozo. Pero David tomó el camino correcto para que el gozo de su salvación le fuera restaurado, le fuera devuelto. ¿Qué hizo? El primer paso de la restauración del gozo perdido es el camino del regreso al Señor. Amén. Del regreso, el camino del arrepentimiento, el camino de la confesión. Amén. De la confesión de su pecado. Le entregó su carga de pecado a Dios. Amén. Su carga. Mira lo que dice el Salmo 32, 1, 2. Salmos 32, 1, 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Ha sido usted perdonado o perdonada? El gozo de la salvación, amén. Hace unas semanas estaba en el trabajo y hay siempre personas, ¿no? Personas, como dicen ahora, muy tóxicas. Y personas que desde que llegan están renegando, están pateando, están tirando la caja, están amargadas, ¿no? Y comienza tu carne, ¿no? Y comienza ahí, está en la lucha. Señor, dame paciencia, Señor, dame paciencia, Señor, dame paciencia, detén mi boca, que esto, yo quiero ser testimonio. Y comienza y como un bombo, ¿no? Tu cabeza a esa lucha. Pero voy a levantar a una residente y me dice la señora, digo, buenos días. Y me gritaban desde afuera la misma persona y yo seguía callada. Entonces viene, cuando ya estaba a punto de llegar al límite, porque así es la carne, a punto de llegar al límite, la señora me dice, al que tiene sed, así con el dedo, tiene demencia, dale de beber. Y yo la regreso, ¿no? Le había sacado la sábana para levantarla y la regreso a ver a la cara. Y me vuelve a decir, al que tiene sed, así con la mano, dale de beber. Entonces, a lo que la veo, así dice el Señor. Y ¿saben? Fue un latigazo, ¿no? Porque después comenzó a hablar incoherencias. Fue un latigazo a mi cuerpo y a mi corazón, esas palabras, porque sé que venían de Dios. Porque el Espíritu Santo, amén, cuando comienza a nosotros nuestra carne a rebelarse, ¿no? Viene el latigazo que me da de parte de la señora, ¿no? Y le digo, tienes razón, Ana, al que tiene sed dale de beber. Pero ¿sabe lo que me estaba diciendo ella? Amén. Que yo, escúcheme, tenía el gozo de la salvación. Que esa persona estaba seca, deshidratada, amargada. Que yo lo que tenía que hacer es darle de beber la palabra. Así como me la dieron a beber esa agua viva a mí en un tiempo. Amén. Que yo tenía que darle de beber, que tenía que darle mi gozo en esa circunstancia. Amén. Miren, fue algo duro. ¿Sabe por qué? Porque me quebrantaba yo mientras la levantaba y le decía, gracias Señor. Porque dice la palabra después de este versículo, que cuando tú tienes el gozo, dice, puedes hacer que los transgresores, los pecadores que eran igual que yo, amén,
dicen, puedan volver a tus caminos, que el pecador pueda volver a ti. Dice el siguiente versículo, ¿pero qué? Cuando tú tienes el gozo, amén. Porque si tú no tienes el gozo, de tu corazón también va a salir amargura, va a salir ira, amén. Va a salir contienda. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, cuando usted aún está, dame paciencia, Señor, y cuando ya vemos, ahí Dios aún actúa, el Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo se contrista cuando sabe que nosotros vamos a un lado que no está bien. Amén. Dios no le agrada el pecado, ni el pecado que sea pequeñito, ni mediano, ni grande. Es un pecado. Amén. Decía la hermana que levantábamos las manos santas hoy día. También comenzó con un precioso salmo. Amén. Pues tuve que cambiar, mis hermanos, en esa mañana y salir con mi mejor cara. Amén. A explicarle qué ha pasado. Mira que ha dejado la tarde esto. Bueno, estate tranquila, en el receso lo arreglaré. Cambió mi actitud. Amén. Cambió mi actitud y me dice, yo no sé cómo puedes estar así, como que si no pasa nada, ¿no? Entonces, le doy gracias a Dios porque nos enseña. Tenemos que hacer ese testimonio, tenemos que enseñar al pecador de dónde viene nuestro gozo. Amén. Amén. Entonces, dice que la plenitud del gozo del Espíritu Santo estará presente en nosotros a medida que andemos en su perfecta y agradable voluntad. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Un hijo de Dios no conoce otro gozo verdadero y sólido sino el gozo de su salvación. Y también mira lo que dice el versículo 12 mismo, dice, y espíritu noble me sustente. Amén. Y espíritu noble me sustente. Un espíritu de nobleza, amén, de devoción, de dedicación. Afiánzame, amén, afiánzame, Señor. Como si dijese, Señor, por mis propias fuerzas, por mí mismo, estoy a punto de caer en el pecado, de caer en la desesperación, amén. Si no es tu espíritu, amén, Señor, mi propio espíritu desfallece, nuestra propia carne, porque el Espíritu Santo de Dios, cuando estamos en pecados, se aparta, se va, amén. Entonces Él le pedía un espíritu noble me sustente, amén. Qué bello es el Señor. Cuando no tenemos el gozo de la salvación, se han disminuido en nuestras vidas, revisémonos, pidamos perdón a Dios, pidamos a Dios que nos examine, amén, que Él nos restaura, amén, que nos limpie, amén. Estamos, hermano, es algo bien fácil cuando nosotros estamos pecando, ¿no? Estamos siendo afectados, ¿no? Es más que seguro que cuando nosotros el gozo comienza a disminuir o comienza a irse de nuestra vida, de una u otra manera estamos pecando. Amén, estamos pecando. Ayer yo le decía a una hermana que me decía que yo acepté a Dios hace muchos años cuando era joven. Entonces yo le dije, pero nosotros ofendemos a Dios. Ella ya va a tener 70 años. Le digo, vuélvete a ese gozo de ese día, porque ella me contaba que estaba contenta en ese tiempo, que esto, que lo otro, pero no seguimos los caminos de Dios, no seguimos en la obediencia a Dios, no practicamos la palabra de Dios, entonces no nos hemos arrepentido de verdad. Amén. Entonces le dije, nosotros siempre ofendemos a Dios, amén, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes. Amén, aún con ese desánimo que a veces sentimos, amén, que la iglesia está apagada. Identifiquemos el pecado que está afectando nuestro gozo, ya que el gozo volverá a usted cuando se acerque, cuando vuelva al Señor arrepentido, amén, cuando confiese su pecado. Así que no sé lo que usted le está apartando del Señor, ese gozo, ¿no? Pero el gozo ahora mismo cuesta tener ese gozo, como les decimos, ese gozo en la aflicción, ese gozo en estas circunstancias de que estamos pasando duras en la pandemia. Ahora mismo estamos, creo, más afectados que hace un año. Y le digo, Señor, ¿cómo puede ser posible? Si tenemos ya la vacuna, si tenemos el material necesario, si la prevención, si el protocolo. Señor, si
el distanciamiento social, si no nos podemos ya acercar. ¿Cómo es posible que estemos a peor? Los hospitales más colapsados que el año pasado. Mi familia el año pasado, Dios la guardó. Este año está siendo afectada, pero esa es la voluntad de Dios. Entonces, comencemos aún en estas circunstancias. Ayer yo podía sentir el gozo. Señor, me siento gozosa, Señor, aún a pesar de lo que está pasando, aún a pesar del quebranto de mi familia, de mi hermana, de mis sobrinos, de sus pequeñitos niños que con el COVID están 2, 3, 4 añitos ahí con ellos porque no hay dónde ponerlo. Amén. No hay quien los atienda. Un niño que está con su mamá ahí, que ya anteayer la mamá no podía ni respirar. Pero ahí está Dios. Yo aún me gozaba diciéndole, Señor, tú eres grande, porque la fe que le escuché a mi hermana, sé que Dios la va a guardar. Amén, la va a guardar. Por la fe, me dice, ahora mismo es una fe, es algo que me has transmitido, es algo grande, es algo que sé que no me va a llegar, aunque me esté tosiendo en toda la cara, porque allá es que ni siquiera tenía el espacio, ¿no? Entonces yo le decía, gracias Señor, porque ese es el gozo. Vuelve a pedir perdón, hermana. Hemos ofendido a Dios y fue algo precioso. Sentí su quebrantamiento. Yo que no soy nadie, sentí su sinceridad. Amén. Entonces volvamos a ese precioso gozo, hermano. Que las circunstancias que estamos viviendo ahora no nos aparten, no nos apaguen el gozo de la salvación. Recuerde ese gran gozo, amén. Y seamos ese testimonio para que aún en esta aflicción, en esta prueba como cristianos, como decía la alabanza, que nos falte todo menos tu presencia. Amén. Amén. Si puede, nos ponemos de pie. Si usted quiere volver ese gozo, si usted quiere pedir perdón, en esta noche vamos a orar. Amén. Oh Padre Santo, yo te doy las gracias, Señor Jesús. Oh Padre Santo, te doy las gracias, Señor, y te pido perdón, Señor, de una manera especial, Señor. Te pido perdón, Espíritu Santo de Dios, si te he ofendido, Señor. Si te he fallado, Señor. Si he permitido, Padre, que las circunstancias del mundo en que nos rodea, Señor, esté alejando, Señor, ese gozo, esté apagando, Señor, ese gozo, Señor Jesús, ese gozo que solo tú nos puedes dar, Señor. Padre, perdónanos, Señor Jesús. Enséñanos, Padre, a arrepentirnos, Señor, de corazón, Padre Santo, a volver ese gozo, esa alegría, Señor. Si tenemos a un familiar que ha perdido el gozo, que se ha distanciado del gozo, Señor, ahí a donde esté ahora, Padre Santo, sé tocándolo, Señor, de una manera especial, Señor. Oh Padre Santo, perdona nuestras iniquidades, Señor. Perdónanos, Señor Jesús. Oh Padre, no permitas, Señor, que el enemigo, Señor, tenga una iglesia apagada, Señor, una iglesia atemorizada, Señor, una iglesia afligida, Señor Jesús, una iglesia fría, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, este ministerio, Señor. Que podamos recordar, que podamos sentir ese gozo, Señor Jesús. Oh Padre Santo, perdónanos, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, hay tanta necesidad, Señor. Hay tanta petición de sanidad, Señor Jesús. Y damos preferencia a otras cosas, Señor. Damos preferencia, Padre Santo, a todo lo secular, a todo lo pasajero, Señor Jesús. Aún perdónanos, Señor. Perdona a tu iglesia, Señor. La ponemos en tus manos, Señor. Que esta tarde, Señor Jesús, tu Espíritu Santo, Señor, haya ungido, Señor, de una manera especial cada cabeza en esta mañana. Que podamos decir, mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando, Señor, de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Mi copa está rebosando, Señor, de alabanza, de adoración, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, vuélvenos al gozo, Señor. Vuélvenos al gozo, Señor. Queremos servirte, Señor.
Deseamos alabarte de corazón, Señor. Deseamos que nos uses, Señor. Que levantes este ministerio con los dones, Señor, con avivamiento, Señor. Pero si hemos perdido el gozo, Señor, si no nos arrepentimos, Señor, de corazón, Señor. Si estamos cansados y dejamos que el cansancio impida, Señor, venir a clamar, venir a avivarnos, Señor, venir a salir fortalecidos aún, Señor, los que no puedan venir, Señor, por medio, Señor, de su móvil, de su ordenador, por este medio online, Señor. Padre, perdona a tu iglesia, Señor, nos afanamos en las cosas del mundo, pedimos necesidad, venimos a pedir oración, Señor Jesús, solo cuando estamos en el momento de la prueba, de la aflicción, Señor, pero no nos gozamos en ti en todo tiempo, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor Jesús, perdona el enfriamiento, Señor. Perdona la sequedad, Señor Jesús. Perdona el temor. Perdona la cobardía, Señor. En el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor. Este pequeño remanente, Señor. Aquí estamos, Espíritu Santo de Dios, pidiéndote perdón. Pidiéndote que nos avives. Pidiéndote, Señor, una vez más, que nos devuelvas ese gran gozo, Señor, que es la salvación en ti. Para que todas esas almas, Señor, que están muriendo, Señor, que están en los hospitales, Señor, y ni siquiera, Padre, aún parientes, amigos, conocidos, nos hemos atrevido, Señor, a soltar la lengua y decir quién es nuestro Dios, Señor. En el nombre de Jesús, perdónanos, Señor, y vuélvenos, Señor, a ese gran gozo de tu salvación, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.